Para posarlo honestamente se ve increíble, de verdad me gusta mucho. Esta parte del traje se puede como bajar y wow, esencia, o sea, son 100% compatibles, hermano. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing y review de esta figura. Se trata de Kong 32, básicamente es Goku Black Xeno Super Saiyan Rose sin melenota, para que me entiendan así fácilmente. Como saben es Beast Deities Kong Studio, pero pues ya vienen en 3 cajitas. Este es el hombre lagarto número 32 o algo así, desconozco qué onda, pero pues sabemos que es una cortina de humo. Aquí están viendo lo que es la caja. Me agrada la verdad dentro de todo esto de que vengan en sus 3 cajitas, porque vienen mejor protegidas, curiosamente, no llegan un poco menos maltratadas. Ahí las están viendo. Esta es la cabellera, la otra caja ya sabemos que es el cuerpo principal con las manos. Están viendo esto, realmente su presentación es muy bonita. Recordemos que según el cabello es un posaplumas y esto es un separador de libros que son los rostros. Pero bueno, vamos a sacarlo. Quedan completamente vacías las cajas. Dragon Ball Super nos ha traído varios villanos memorables y bien recibidos por el fandom, pero me atrevo a decir el más popular por mucho es Goku Black, convirtiéndose en el favorito de varios fanáticos, incluso de toda la franquicia. Por supuesto, las versiones alternativas sobre este personaje no se han hecho esperar, y Dragon Ball Heroes sacó su propia versión, la cual honestamente tiene de los mejores diseños que hay, y el día de hoy te mostraremos la figura basada en esta versión no canon del personaje. Así que vamos a analizar juntos el trabajo realizado por Kong Studio Beast Deities en este figurón. Continuamos. Perfecto, hermanos, aquí tenemos las cosas en su blister. En uno, como les mencioné, solo nos incluye lo que es el cuerpo principal. Está increíble, la verdad es que el esculpido de este me gusta muchísimo. Ojo que esa arruga que tiene en el pecho como que le da esa, digamos, realidad, ¿no? Ese realismo a traer un atuendo abajo de, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Lo pudieron haber dejado plano, pero no, o sea, le dan ese toque especial padrísimo por ese lado. Acá tenemos la cabeza del hombre lagarto, por supuesto, sus cambios de manos, hasta sus garras, ¿por qué no, hermanos? Son múltiples, ahí las van a estar viendo. Realmente nada relevante ni pobre en esta ocasión, afortunadamente. Su cabellera, que es Super Saiyan Rose. Quiero ver, según yo sí, forzosamente debe ser compatible esta con las del Super Saiyan 3. Y ojo, esta pues va a ser muy sencillo. Si no se vencía con una cabellera Super Saiyan 3, menos con una de estas. Y qué bueno, los rostros, obra maestra, hermanos. Otra vez se ven muy bien. Y son ligeramente diferentes que los otros del Super Saiyan 3 Full Power, porque aquí la máscara digamos que cubre la mayoría del rostro todavía, ¿no? Así que está muy padre. Y vamos a ver si son compatibles entre todos los demás Kong. Algo que también tengo que mencionar es que incluye doble copete, me parece. Uno es Super Saiyan, el otro es Super Saiyan 2. Muy bonitos, trabajo de pintura muy liviano. De hecho hasta le veo algunas rebabas, ahí las están viendo ustedes. Mal no se ve, el esculpido es completamente nuevo. La pintura en las puntas sí es más blanco, ya saben que eso a mí me encanta. Siento que está bien trabajado, dentro de todo se siente muy picudo. El material ligeramente suave, muy bien. Aquí ven el otro fleco, bonito en realidad. Aquí algo que sí me choca de Kong, y también lo medio señalé en el anterior, es la sujeción de rostros. O sea, cómo se sujetan. Creo que le queda un poquito los espacios, ahí los están viendo, quiero mostrárselos. Ojo, no se ve mal precisamente, pero creo es el área de mejora en esta ocasión, porque fuera de eso creo que está muy bien la figura. Ahí vamos a colocarlo, sin ningún problema, digo, sí. Obviamente se ve increíble, hermanos, ustedes ahí lo están viendo. A primera impresión lo veo ligeramente cuellón, también sería cuestión de, ándele, subirle un poco los hombros, porque, ya ahora sí. Los tenía muy abajo, pero pues se queda muy bien, obviamente, les repito. Si el Super Saiyan 3 no estaba flojo, pues este muchísimo menos. Va a soportar muy bien su cabellera, me agrada mucho. Vamos a ponerle las manos.
Así se le pusieron las manos. Mucho cuidado, he visto varias quejas de que se rompen los joints, así que mejor caliéntenlos y retírenlos con mucho cuidado. Recuerden siempre retirar mejor de manera recta. Si lo están jugueteando mucho, pues puede que se les rompa desafortunadamente. Yo de forma recta no he tenido problema, afortunadamente, ahorita. Y pues ya he cambiado varias manos. Ahí están viendo lo que son el rostro. Pues se ve muy, muy padre. Creo que sí les quedaron súper bien las expresiones. Muy maniáticas. Me encanta cómo luce. El esculpido de la cabeza se me hace bueno. Pero no sé si ustedes han notado que la tendencia ahora es hacer las cabelleras cuadradas, ¿no? O sea, aquí se nota como el corte y se va... cambia de lado el pelo. No me encanta eso y en general las 3.0 así los están haciendo. De hecho hasta los brazos, ¿no? Los músculos se ven más cuadrados, pero ya hablaremos de ese tema después. El material es suave, muy padre. Obviamente la arquitectura es 3.0, excelente, muy bien. Esto aquí sí se ve increíble, bien fuerte, bien ponchado este Goku Black, ¿no? Algunos decían que debe ser más delgado, no dudo. Pero pues aún así está épico. Aunque les voy a ser muy honesto, hermanos, esta figura me gusta mucho, pero no sé por qué me da la impresión que siento mejor el que está totalmente full power. Digo, quizá una apreciación inmediata a primera, pero ojo, no es que esté mal, o sea, está muy bien la figura. Quizás porque me sorprendió, ¿no? Lo de la cabellera, honestamente no esperaba que la pudiera soportar de una manera tan espectacular. Pero vaya, vamos a ver qué tal se mueve. Comenzamos con su cabeza arriba abajo. Ojo, vean, esto me choca. Se le zafa el rostro con mucha facilidad. Horrible, ¿eh? Y ponerlos da un buen de lata. Aprovechando esto, quiero que observen los pines, hermanos. Son muy cortos. Creo que ese es el principal error. Debieron estar más grandes para poder agarrar mejor la cabellera. Aparte están bien delgaditos. La neta aquí sí la regó Kong Studio. Ya ahí lo volvimos a colocar. Voy a no moverle hacia allá, si no se va a estar zafando el rostro. Creo que tiene de las peores sujeciones que he visto de todas las figuras. De plano sí. Ok, aquí creo que ya quedó mejor. Es algo raro, porque creo que está muy hacia atrás la cara. Sí, y ahí bajó. Sí. Si lo haces hacia adelante ya puede mover mejor. Aún así no quita que está horrible el agarre que elige Kong Studio. Lo que es el hombro disloca arriba abajo. Excelente. Mariposa. Ok. Ojo, algo que no les mencioné es esta parte del traje, se puede como bajar. Y wow, esencia, o sea, está padrísimo, se ve muy muy bien. Por eso yo creo hasta le esculpieron bien debajo de esto, es goma suave, excelente. Y a diferencia de Gohan Beast, pues sí, miren, o sea, no le estorba de plano. O sea, ahí puede mover bien la mariposa y no le regresa, porque a Gohan Beast le hacías así y pum, te regresaba la goma esto. Está muy bien pensado este material, excelente ahí. Kong Studio rompiéndola y esto gira en 360 sin ningún problema, igual hacia acá. La verdad han mejorado demasiado. El codo doblemente articulado, muñeca en 360. La parte del torso, esta sí está bien limitada. O sea, esto sí, aquí la goma sí lo limitó horrible. Te aconsejo lo muevas completo. En el torso no vas a poder mover nada sin dañar la goma, así que no lo hagan. Ahí lo están viendo hacia los lados. Excelente. Está muy limitado el rango, o sea, hacia donde tú lo muevas. Y, bueno, sí gira aquí. Eso está muy bien, está separado estos dos y permite girar mejor. Pues sí. Sí se puede, creí que lo estaba forzando, pero no, excelente ahí. Debe rotar hasta en 360, es correcto, muy bien ahí. Aquí sube la pierna sin ningún problema. Como molde 3.0 hacia atrás no patea, hacia adelante sin ningún problema. Rota sobre su propio eje, rodilla doblemente articulada, el tobillo en 360 y la punta. Aquí vemos lo que es la escala, hermanos. Realmente pues pertenece a la propia escala de Kong Studio, ya que es más grande que un Goku de Figuarts. Es lo que hemos estado viendo, mencionando. Aún así no quita que se ve imponente, honesta y sinceramente yo creo que la escala es muy muy buena, ya que las Figuarts me gustaría fueran un pelín más altas, pero a final de cuentas si lo que tú buscas es que encajen en tu colección, evidentemente sí están un tanto más altas, así que quizás no son para ti, pero así siendo un poco realistas no es que se note mucho, ¿vale? O sea, si tú dices, oye, está más grande y demás, es como, pues quizá es un pelito más grande uno u otro. Y estaba pensando si este Super Saiyan 3 lo alabé de más, porque, pues no sé, pero vean, es que puede estar de pie con el pelo totalmente despegado de sí. Y tiene una estabilidad no tan buena porque parece Michael Jackson, pero vaya, se para, lo cual ya es un milagro. Y aquí comparando lo que son estos dos, quiero que vean la estatura más detenidamente. Ahí tenemos a los dos
digamos en la misma altura, y pues sí se nota, ¿no? Uno más alto que el otro e incluso mucho más grueso, es literalmente más grande, ¿no? Que el Goku, pero sí se ve imponente. De hecho, o sea, si ustedes vieran así las dos figuras, uno no creería cuál es la original y cuál es la alternativa. Aquí quiero checar rápidamente lo que es la compatibilidad entre estas dos cabelleras y rostros. Según yo deben de ser 100% compatibles. Pues ahí lo tienen, son 100% compatibles, hermanos. Este se ve tremendo, con cabellera Super Saiyan 1. De hecho, yo creo que ambos les debe quedar el kit 33 que trae la cabellera en estado base. Y wow, se ve súper bien. Y si este aguantaba la cabellera del Super Saiyan 3, así queda fenomenal. Este, ojo, podría venir a ser, digamos, un Kong 31, solo que el 31 me parece tiene las cejas despintadas, o sea, viene sin cejas, en cambio este sí las trae por la transformación. Ya ni entiendo bien qué onda, pero, ojo, si se dan cuenta, este cuerpo sí no soporta del todo bien la cabellera Super Saiyan 3, ahí lo ven, medio se baja, pero aún así mal no le queda, o sea, todavía digamos que lo soporta mejor que sus anteriores versiones, pero pues no está hecho evidentemente ni reforzado para traer esta cabellera, pero si tenías la duda son 100% compatibles. Aquí rápidamente, hermanos, les muestro que los rostros del Kong 30 son totalmente compatibles con este, solo que el fuego que es en este rostro donde va no es compatible, ¿vale? Porque el cabello no se lo permite. Aquí está con su cambio de copete. Honestamente es más fácil de colocar, considero yo. No sé si es por la cantidad, digamos, de picos que trae, pero siento que embonó mucho mejor, más sencillo, se ve bonito. Aunque si les soy muy honesto, siento que el otro se ve más imponente, ¿no? Este sí me gusta, pero el otro me gusta más, honestamente. Aquí les dejo que observen detenidamente. Aunque este está un poco mejor, honestamente, pues sí, le falta bastante para embonar a la perfección. Sí ha mejorado bastante Kong Studio en este aspecto. El Super Saiyan 3 anterior de Kong me había salido súper mal, el Goku normal. Este ya un tanto mejor, pero creo que esa sería la principal falla a mejorar en estos momentos por parte de la marca. Ya le cambié lo que es el rostro y ni siquiera necesita, digamos, una gran pose, así con ponerlo tal cual viene, se ve impresionante. Y ojo, un detalle es que creo que el otro rostro es el que da más lata, este ya queda un poquito mejor, de hecho, o sea, ahí se ve que todavía está un poco salido, pero menos que el otro, o sea, creo que el otro de plano era muy difícil de colocar o no sé qué onda, pero en definitiva Kong Studio sí necesita mejorar ese sistema de agarre de rostros, está horrible el que incluye y lo incluye desde hace un buen rato, pero ahí están viendo realmente la pieza, es muy bonita, los rostros los van a estar viendo detalladamente cada uno de ellos, creo que es el mayor hit de estas figuras junto con la calidad, ¿no? Aunque en esta ocasión algo importante que vimos es que este molde, o sea, el del 32, de hecho el 31 debe ser igual, no soporta bien la cabellera, no sé si las Kong 31 tengan ese problema, pero al menos esta Kong 32 no soportó, aunque ojo, para esta cabellera no vas a tener ningún tipo de problema, o sea, para nada está perfecta, pero sí me llama la atención. La verdad no soy fan de Goku Black, yo creo todos lo saben, pero se ve bien fachero en esta versión. Honestamente yo creo que está mucho más padre este atuendo que el mismo canon, ¿no? A mí me gusta mucho, dime en comentarios a ti qué te parece. Esto de los rostros, les repito, sí es recurrente, creo que no era solo el otro rostro, pero pues en definitiva está muy feo, ojalá lo mejoren. Y eso de los rostros falla completamente en muchas figuras, pero esta creo que lo trae demasiado marcado y se siente más porque colocárselos de verdad es bien latoso. Kong Studio ahí, cámbiale, mejora, invéntate otra manera de sujetar los rostros porque está horrible, pero vaya, lo que es la figura así como tal, el molde, el esculpido, yo sinceramente siento que le pasó totalmente por encima de Demoniacal Feed, o sea, si ustedes ven cada una de las figuras está muy evidente en esa parte, pero habría que tomar en cuenta el costo, ¿no? Ya que al menos acá en Latinoamérica estas de Kong Studio nos deben estar llegando en aproximadamente 80, 90 dólares más o menos. Yo sé que las compran en 5K Toys y con todo y su envío ha de estar en 70 dólares, pero para nosotros es otra historia ya que no envían hacia acá, pero ahí ustedes lo están viendo. Ese es el gran problema de Kong Studio, pero lo que ha sido su mejora, sus diseños, su creatividad, wow, se le aplaude y reconoce totalmente. Y bueno, para posarlo honestamente se ve increíble, de verdad me gusta muchísimo.
muchísimo. Ya saben que yo no soy bueno para posarlas, pero esta pieza es tremenda. Su puro aspecto es muy bueno, su diseño a mí me encanta honestamente. Creo que tiene mucha esencia, le quedó muy bien a quien lo haya hecho. No sé si es de Heroes, de Legends, Xenoverse, la verdad es que ni entiendo bien, pero el atuendo, wow, me encanta simple y absolutamente, ya que no me he chutado todavía todas esas sagas, pero me gusta muchísimo. También quiero agradecer a mi amigo Jared que me prestó todas sus figuras para que pueda hacer las reseñas. De verdad, eres un crack, hermano, muchas gracias. Pero bueno, ya llegando a conclusiones de las figuras, yo creo que están caras, porque eso no se va a poder negar. Para que se hagan una idea, el robot que apenas reseñé es mucho, bueno, no tanto mucho más económico, es ligeramente más económico que una de estas de Kong Studio, pero sus dimensiones, wow, están totalmente diferentes. Aún así, si tú buscas la mejor versión de Goku Black Xeno, yo creo que Kong Studio es tu opción definitivamente. Por ahí vamos a reseñar el kit, que creo complementa muy bien. El problema es que cuesta lo que una Figuarts ese kit, y no es que traiga muchísimas cosas, pero ya se los mostraremos y nos comparten por favor su opinión. Dime a ti qué te parece, ¿lo comprarías? ¿Crees que es mejor que el Demoniacal Fit? Si también quieres una comparativa directa con el Demoniacal, déjamelo saber en comentarios y por supuesto la estaremos haciendo. También no olvides suscribirte, regalarnos un like, activar esa poderosa campana, y quiero mandar un cálido saludo y agradecimiento a mi amigo Juan Santiago, que adquirió con nosotros estos figurones. De verdad te mando un abrazo hasta Guadalajara, Jalisco, donde te ubiques, hermano. Eres un crack, cuídate mucho. Pero qué va, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.